Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Mire, este día yo quiero hablar de un tema que tal vez usted piensa que es un tema para bebecitos espirituales, pero también yo recibí algo del Señor. Hay temas que usted los tiene requete enseñados, sobre todo aquellos que tienen 10 años, 20 años, 30 años de estar aquí y de estar oyendo lo mismo, ¿verdad? Pero siempre hay personas nuevas que están añadiéndose y siempre necesitamos repasar ciertos principios para que estemos seguros que estamos en la misma línea, que estamos en la misma frecuencia, que estamos en la misma estación. Entonces yo voy a hablar hoy de vencer al enemigo o venciendo al enemigo. Y mientras yo estaba preparando esto, venía a mi mente algo y pienso que puede ser o el corazón de muchos de ustedes. Y es esta: si Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, si lo exhibió públicamente, si le arrebató las llaves del pecado, del imperio y de la muerte, y es vencido, ¿por qué ahora tenemos que cuidarnos del enemigo si ya está vencido? ¿Alguna vez lo pensó? Yo me imagino que sí. ¿Alguna vez usted lo pensó? Bueno, pero si está vencido, ¿por qué? Bueno, el apóstol Pablo entendió perfectamente que Satanás ya había sido vencido y exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Pero el mismo apóstol Pablo es el que después dice que tenemos armas espirituales para derribar todo argumento y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. O sea, nadie más que él tenía una mejor revelación de la victoria de Cristo en la cruz y de cómo el enemigo fue vencido y que Cristo está sentado en lugares celestiales y nosotros también. Y sin embargo, él sigue hablando de guerra espiritual. Él sigue hablando de vencer a un enemigo que está vencido. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? No entiendo. Bueno, hay algo que le voy a decir de entrada muy sencillo. Satanás está vencido. Es como, mire, ¿alguien ha visto una pelea de lucha libre? Y no me vayan a salir bien. Ay, no, yo no miro eso. Sí, usted ha visto lucha libre. Ok. Y usted ve cuando ya le dieron el knockout al que perdió y está vencido. Pero de pronto como que viene el coach de él o el entrenador o qué sé yo, y le hace y le da masaje, le da agua y le hace aquí, le hacen los ojos, le hace, y como que medio lo levantan así, ¿verdad? Para que siga peleando. Sí lo ha visto. Bueno, mire, Satanás ya está vencido, pero agarra nuevas fuerzas del alma de los seres humanos. Entonces, el problema no es el diablo, el problema es el alma nuestra. El diablo no puede hacer nada por sí mismo si nosotros no le damos fuerza. ¿Y cómo es que le damos fuerza? Mire, para empezar quiero decirle algo y espero que lo grabe en su mente y en su corazón. El diablo no es omnipresente. Este es un principio que debe de tenerlo bien grabado. ¿Qué quiere decir esto? Satanás no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Es un ser creado, pero no tiene el don de la omnipresencia. Entonces, no se preocupe tanto de que es el diablo, que es Satanás en persona quien viene a tentarlo a usted, porque yo creo que tiene otras ocupaciones más importantes allá en Irak o allá por otro lado, ¿verdad? Con los musulmanes, qué sé yo. O sea, él opera a través de un sistema que él tiene bajo su cuidado, vamos a decir, o bajo sus órdenes. Él tiene otros demonitos menos fuertes y luego otros con menos y menos y menos. A lo mejor a usted el que lo viene a molestar es el demonito chiquitito microscópico que está bajo la orden de otro. Así trabajan increíblemente en un orden, son súper ordenados los demonios. Me ha tocado muchas veces ministrar liberación y que el demonio en la persona me diga, no, si me salgo de aquí me regañan, me castigan, y no quiere salir porque lo van a castigar porque hay otro demonio con una superior autoridad que si se sale de allí los van a castigar. Entonces trabajan en jerarquías. Ok, entendiendo esto, si usted está en Cristo,
Si usted es un hijo de Dios, si usted conoce cuál es su posición y su autoridad, no debería de temer. ¿Cuáles son las áreas de nuestra alma que le pueden dar cabida al enemigo para que él tenga control o dominio o autoridad sobre nosotros o que nos oprima? Pues todas aquellas áreas del alma que le pueden dar cabida, que no están alineadas con la naturaleza del Señor. Entonces necesitamos conocer la naturaleza del enemigo para saber a quién es que estamos venciendo, pero sobre todo necesitamos conocer la naturaleza de Cristo que está en nosotros para que sepamos cómo lo venció. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Muy bien. Entonces, quiero darle 6 características del enemigo. Y cuando usted piensa en estas 6 características, todo lo opuesto a estas son las características de Cristo que deberían de estar en nosotros para vencer al enemigo. Le explico. Mire, Satanás es ladrón. Eso es lo primero. Es ladrón y ya se lo voy a demostrar con la Biblia. Si él es ladrón, Cristo es todo lo contrario. Él es dador, él no roba, él da. Entonces, cuando nosotros actuamos como ladrones, y usted va a decir, ¿cómo? Nosotros ya estamos en el Señor, nos robamos. ¿Cuántos aquí le roban diezmos al Señor? No levante la mano, por favor, no la levante. Cuando no diezmamos correctamente, estamos robando. Podemos robar honra, podemos robar dinero, podemos robar tiempo. Hay tantas formas de robar. Pero bueno, Satanás es el ladrón. Y entonces nuestro Dios tiene una naturaleza y un carácter totalmente opuesto. Él es dador, Él es generoso, Él no va a robar nunca nada, ¿sí? ¿Cuántas veces quizás le prestaron algo y se le olvidó devolverlo? Quiera que no, es ladrón. Ay, es que se me olvidó. Bueno, pero está robando. Llamemos las cosas así por su nombre, ¿verdad? Ok. Número 2. Satanás es homicida, mata. En cambio, Cristo da vida. Y usted dirá, pero yo no mato, yo no soy homicida. A veces matamos a la otra persona con lo que hablamos de ella. Nuestra lengua puede ser homicida. A veces matamos la dignidad de alguien con un comentario. Hay muchas formas de ser homicidas. Nosotros podemos actuar en contra de la integridad de una persona y estar siendo homicidas. Entonces el diablo es homicida, pero Cristo es dador de vida. Cada vez que nosotros impartimos vida, damos vida, estamos operando en la naturaleza de Cristo. Pero si nosotros tenemos una acción homicida, entonces le estamos dando fuerza al diablo para que opere desde nosotros. Un ejemplo. Estábamos en estos días en un lugar y vino una persona y yo estaba orando por esta persona, y luego vino otra persona y puso manos sobre ella y dijo, en el nombre de Jesús, espíritu de depresión, te ordeno que la sueltes. Y yo quedé pensando, el espíritu no puede operar en una persona a no ser que la persona lo alimente con características similares a ello. Le explico. El espíritu de depresión no va a llegar sobre alguien a no ser que ese alguien primero haya entrado en tristeza, en conmiseración, le haya dado cabida a esa soledad. Y entonces lo primero es trabajar con esas cosas que son del alma. El sentirme solo aunque esté rodeado de gente, el estarme conmiserando. Todo eso puede dar cabida a un espíritu de depresión. Ahora nosotros necesitamos discernir. Esta persona está siendo afectada en el alma porque siente soledad, porque siente tristeza, por heridas de rechazo, por la forma en que vivió su infancia, o ya llegó a un grado tal de vivir así que ya hay un espíritu de depresión operando. Pero nosotros no podemos echar fuera de alguien lo que es una condición del alma. ¿Me doy a entender?
Y a veces podemos estar diciendo, espíritu de tal cosa te echo fuera, y el espíritu no está ahí, lo estamos atrayendo nosotros. Lo que necesita la persona es una ayuda para salir de esa condición del alma que atrae a los espíritus. Pero no toda condición del alma significa que hay un espíritu operando. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y entonces hay casos en que lo que la persona necesita no es liberación, sino que es un trato en relación al alma. La semana pasada que estaba la profeta Darlene y estaba ministrando, y ella me dijo acerca de alguien, de una joven, me dice, hay que tratarla porque esto. Le dije, sí, esto es un caso que ya lo conocemos. Tenemos bastante tiempo trabajando con él, hay hermanas que están trabajando, y el problema en sí, le dije, no es un espíritu, el problema es una herida de rechazo tan profunda en ella que entonces llama la atención, hay autoconmiseración, quiere atraer el amor de las personas, pero en sí no ganamos nada con ministrarle liberación, sino que tenemos que llegar a la raíz del asunto, que es una herida de rechazo desde el vientre de su madre, o que los padres se separaron, o que murió el padre, etcétera. Me doy a entender, ¿verdad? Ok. Entonces necesitamos conocer la naturaleza del enemigo, pero también necesitamos entender cómo es que funciona el alma, la mente, las emociones, la voluntad del ser humano. Número 3, el diablo es un destructor. Destruye, arruina las cosas, opera para echar a perder. En cambio, nuestro Dios es un edificador. Él no es destructor, sino que Él es constructor de las cosas buenas, de la vida, etcétera. Nosotros a veces podemos destruir con la presencia, podemos destruir con las palabras que hablamos, etcétera, y esa sería la naturaleza del enemigo. Y al estar consistentemente haciendo una obra destructiva, puede venir un espíritu de destrucción a operar, manipulándonos. El número 4 es un mentiroso. Y ya vamos a ver todos los versículos que amparan esto. El diablo siempre va a mentir. Por eso no podemos hacer caso de lo que el enemigo diga. Por ejemplo, si usted está ministrándole liberación a alguien y ese alguien, ese espíritu que está en esa persona le da una información, no le crea. No le crea a esa información, porque lo más seguro es mentira. Por eso, cuando usted esté ministrando liberación, no se ponga a hablar con los demonios. No les diga, ¿y cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¿Y quién te mandó? No entable conversación con los demonios, porque toda información que el enemigo le pueda dar es mentira. Usted no puede confiar en un mentiroso. Entonces, mientras el diablo es un mentiroso y padre de mentira, nuestro Dios habla verdad y nunca miente. Es verdadero y nunca miente. Ahora, si uno de nosotros, sobre todo siendo creyentes, anda en mentira, habla mentira, cree mentira, entonces puede atraer la operación de demonios de mentira. Por eso necesitamos nosotros renunciar a eso. Un día me dijo una hermana que ama a Dios, que es muy hermosa, me dice, yo no sé por qué tengo esta costumbre de mentir, no sé ni por qué digo mentiras. Es una mujer preciosa de Dios. Pero dice que desde niña, como que por temor a la madre, cuando le preguntaba algo, ella mentía para protegerse del castigo. Y muchas veces pudo haber sido así con alguno de nosotros, que comenzamos a decir mentiras para que no nos regañaran, que no nos castigaran, para no quedar mal, por vivir de apariencia, etcétera. Y entonces necesitamos renunciar a eso. Dejar la mentira. Ella está combatiéndolo, porque cada vez que se da cuenta que dijo una mentira, después con mucha vergüenza va donde mí, me dice, perdóneme, le mentí, no era así y no sé por qué mentí, me dice. Entonces, si esta persona pudo haber estado 20 años, 30 años mintiendo, ya puede atraer un espíritu de mentira hacia ella, porque es ya casi una costumbre. Pero cuando uno lo discierne, pues tiene que renunciar a ello. Número 5 es engañador. Desde el principio fue engañador. La serpiente antigua engañó a la mujer en el huerto, y esta misma serpiente hizo
que la mujer sedujera al marido. O sea que desde el principio es un engañador. El engaño a veces puede ser sutil, pero el ser un engañador es una característica del enemigo. Y número 6, es acusador de los hijos de Dios. Una cosa importante que debemos entender, mis amados: Dios nunca nos acusa. El Espíritu Santo nos puede dar revelación de lo que hicimos mal, pero jamás para acusarnos, sino para liberarnos. La revelación del Espíritu Santo puede venir para darnos convicción de algo que no estuvo bien, para que podamos renunciar y podamos entonces quedar libres. Pero el enemigo, siempre que te recuerda algo de tu pasado o algo que hiciste mal, es para acusarte. Y la acusación causa culpabilidad. Y cuando nosotros tomamos la acusación del enemigo y nos sentimos culpables, difícilmente vamos a entrar en la dimensión de la libertad del Señor. ¿Por qué? Porque, es que yo hice, es que me siento mal, me siento tan mal. Dios nunca te va a hacer ver tu error para que te sientas mal, sino para que te arrepientas y comiences a caminar bien. Pero el enemigo sí te va a estar allí acusando y te va a estar allí señalando y te va a hacer sentir: tú no puedes, tú no debes, tú hiciste mal, pecaste, por lo tanto no, etcétera. Muchas veces nosotros como líderes cometemos el error de ser acusador de los hermanos y aún querer poner disciplina en nuestro propio entendimiento. Pero la verdad es que así no opera el Espíritu Santo de Dios. Entonces el enemigo es un acusador. Quiero que veas Juan 10:10. Creo que es una cita que todos conocemos y que confirma lo que le acabo de decir acerca de la naturaleza del enemigo. El ladrón no viene sino para hurtar, o sea, ladrón, matar, homicida y destruir, destructor. Pero ¿qué dice Cristo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Debemos entender que Cristo nos da vida, nos da vida eterna, vida permanente, para que no seamos destruidos, ni seamos absorbidos en la muerte. Juan 8:44, vemos, aquí dice que el enemigo es homicida y es mentiroso. Mire, vosotros sois, esto es Jesús hablándole a los fariseos, ¿verdad? No es a ustedes, es a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, mire, en Cristo no hay medias tintas. O usted es hijo de Dios o es hijo del diablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. O sea, no hay términos medios. Uno no puede ser un día hijo de Dios y otro día hijo del diablo. O es lo uno o es lo otro. Eso es lo que lo identifica según su actuar. Entonces dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, del diablo, ¿cuáles son los deseos? Mentir, destruir, etcétera. Él ha sido homicida desde el principio. ¿A qué se refiere? Al huerto de Edén. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. O sea, en Satanás no hay verdad, solo hay mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y bueno, vemos que también Satanás inspiró a Caín para matar a Abel. O sea, ahí vemos que es homicida. Mire, quiero advertirle algo. Muchos van a estar sintiendo sueño ahorita. Yo no creo que soy tan aburrida para compartir, pero sé que algunos están desvelados y unos tienen sueño por desvelo, pero la mayoría tienen sueño porque un espíritu de sopor viene sobre usted para que no entienda estas verdades que necesita entender. Entonces, si usted siente sueño, pégese así unas cachetadas, hágase así, vaya, échese agua fría, pero no se duerma, por favor. Y no me diga, estoy dormido, pero en el espíritu estoy recibiendo, porque no le creo, ¿verdad? Sencillamente sacúdase del sopor y empiece a recibir. Bueno, el apóstol Pedro entendió muy bien cuál era la naturaleza del enemigo. Y si vemos 1 de Pedro 5, versos 8 y 9, esto solo está confirmando lo que ya yo le hablé. Dice Pedro, fíjese, sed sobrios y velad. ¿Qué es ser sobrios, hermanos?
ver, ser ponderados, estar como en control de las cosas, sí. Velad, porque vuestro adversario, el diablo, o sea, el apóstol Pedro está dando por sentado que nosotros los hijos de Dios tenemos un adversario común, que es el diablo. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. Quiero que sepa, el diablo no es el león rugiente. El único león es el león de la tribu de Judá que ruge. Pero aquí dice que es como león. No es león, es imitador. Anda como león, pero le puedo asegurar que es un león sin colmillos. Ya se los quitaron. Pero anda alrededor de todos buscando a quien devorar. Ok, él anda como león rugiente y anda alrededor, rondando, buscando a quien puede devorar. ¿Y a quién puede devorar? Al que no ha cuidado su alma y que está haciendo cosas que son de la naturaleza del enemigo y no de la de Cristo. A ese se lo puede devorar. El que está viviendo en la verdad, el que no miente, el que no toma acusación, el que es dador de vida, el que no le roba a nadie, a ese no lo puede devorar. No haya por dónde. No encuentra por dónde. Entonces anda buscando a quien devorar. Pero verso 9. Aquí nos da el apóstol Pedro la receta. Al cual resistid firmes en la fe. Amados, no es solo resistir firmes. Usted puede ser de la policía militar o puede haber estado en el batallón y usted dice que yo resisto firme. Pero es que no es resistir firme solamente, es en la fe. ¿En cuál fe? La fe del Hijo de Dios. ¿En quién es Cristo? ¿En quién soy yo en Cristo? Yo necesito tener una fe dirigida. No solo, es que yo por fe, hermano, tal cosa. ¿Por fe en quién y en qué? ¿En quién tiene fe? La fe tiene un objetivo. Yo tengo fe en alguien, no solo que tengo fe. Yo tengo fe que voy a ser sano. Pero ¿en quién está puesta su fe? Entonces aquí dice que resistamos firmes en la fe. Primero activamos la fe y nos mantenemos firmes en esa fe del Hijo de Dios, en la naturaleza de Cristo y en quienes somos. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, cuando usted está siendo atacado por el enemigo, usted no es el único. Usted no se sienta como que, soy tan importante que el diablo la agarró contra mí. No, si todos sus hermanos están pasando lo mismo en todas partes del mundo. No es porque usted sea tan súper especial. Hay gente que me dice, no, yo no me meto en esas cosas de guerra espiritual porque si no el diablo la va a agarrar conmigo. Mire, desde el día que usted decidió por Cristo, usted le dijo al enemigo, ya no soy de tu equipo, me pasé al otro equipo. Fui trasladado del dominio de las tinieblas al reino de mi amado Jesucristo. Yo estoy aquí y usted se convirtió en un blanco del enemigo. Ahora, si usted está actuando en la naturaleza de Cristo, no tiene nada que temer. Porque el diablo, aunque ande alrededor suyo, aunque le ande lamiendo los pies, no le va a hacer nada si no encuentra cómo devorarlo. Ahora, usted necesita trabajar en las áreas de su alma para que el diablo no tenga de dónde comer. ¿Sí? Es así de sencillo. Pero desde que nosotros decidimos por el Señor, el enemigo la tiene contra nosotros. Entonces necesitamos cerrar todos los portillos, cambiar nuestras actitudes, comenzar a caminar como Cristo, para que el diablo diga, no, aquí ya no puedo, voy a ir a buscar otro. Y empieza a rondar a otro, porque con este se dio por vencido, no pudo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que trabajar en las áreas de nuestra alma. Fíjese que el destructor puede destruir a través de diferentes formas. Y yo he visto que una de las áreas que el diablo usa para destruirnos es la enfermedad. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un cuerpo corruptible. Aunque en nuestro espíritu está la vida y el espíritu es eterno, hay enfermedades que pueden tocar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo todavía no es glorificado, todavía es un cuerpo corruptible. Y pueden ser lanzados dardos de enfermedad, ya sea que se apropien de iniquidades generacionales,
de enfermedades genéticas o de alguna debilidad en nuestra alma. Por ejemplo, el estrés hoy día. Usted va donde el médico, le hacen todos los análisis, le mandan a examinar y le dice el doctor, pero usted todo lo tiene bien, esto es estrés. Cuando no le encuentran el origen, el doctor le va a decir es estrés. Usted dígale estrés, es 4, es 5, estoy hasta aquí. Entonces, el estrés es la enfermedad de este siglo. Todo el mundo pasa estresado, la vida se aceleró. Yo creo que los discípulos del Señor no pasaban estrés. No necesitaban tener mucha ropa. Ellos no se estresaban de qué traje me voy a poner en la fiesta. Ellos andaban en la misma túnica y a lo mucho la lavaban en el mar, la secaban y se la volvían a poner. Caminaban descalzos o con un par de sandalias, si quiere con unos caites hoy pues. Pero ahora la presión social. Oh, no, ¿cómo vas a ir vestido así? Tienes que ponerte tal cosa. Y todo eso parece que no provoca estrés. Ay, no, que como ahora tengo que verle cuántas calorías tiene el producto. Espero que usted no sea de los que andan en el supermercado leyéndole toda la composición y cuántas calorías y que si tiene ciclamatos, que si tiene no sé qué, no sé cuánto. Eso produce estrés. Usted no hace ni la compra tranquilo. Mejor póngase a sembrar en su patio, ¿verdad? Para que usted coma todo orgánico y sin insecticida. Bueno, él nos va a ayudar, hermano Humberto. Pero parece mentira, o sea, las exigencias de la vida diaria han llegado a presionarnos de tal manera que la gente vive estresada. No tiene tiempo para nada. Ay, no, es que no tengo tiempo. Ya en la noche súper cansado. Cuando quiere leer la Biblia se duerme. Y después pasa para que le hagan una liberación. No, si no es de liberación, es que está muy cansado y está estresado. Y usted necesita también descanso. El cuerpo nuestro necesita descanso. El cuerpo físico necesita descanso y la mente también. Porque hay gente que dice, me voy a tomar este día, voy a descansar. Se tiran en una silla, están descansando, pero la cabeza le va, es peor. Empiezan a inventar más cosas. Entonces hay gente que mejor que esté ocupada para que no esté pensando muchas cosas. Necesitamos tener un equilibrio en nuestra vida, ¿sí? Entonces, amados míos, la enfermedad es una de las cosas que el enemigo usa y lanza dardos a nuestro cuerpo físico. Quiero que leamos Lucas 13. Voy a leer del 11 al 13 y luego me voy al verso 16. Esta era una mujer que había estado atada por Satanás por muchos años. Esto ya era un espíritu de enfermedad. No todas las enfermedades son espíritus. Mire, Lucas 13, 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. No era solo una enfermedad, era un espíritu ya. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Si alguien la ve, un médico la ve, le podría haber diagnosticado un problema en la columna, una hernia lumbar, qué sé yo, porque andaba encorvada. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Quiero que vea que lo primero que Jesús hace sobre esta mujer es una liberación. ¿Por qué? Porque Cristo discierne, Jesús discierne que lo que a ella le oprimía era un espíritu de enfermedad, porque ya eran demasiados años con la misma dolencia y era un demonio quien la tenía de esa manera. Así es que Jesús con la boca, con la palabra, la libera del espíritu de enfermedad. Es lo primero que él hace. No quiere decir que todo enfermo encorvado que nosotros nos encontremos es que tiene espíritu de enfermedad. Jesús pudo discernir cuál era la condición de esta mujer. Pero ese mismo espíritu le había provocado una condición ya crónica. Entonces, verso 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí vemos dos cosas. Había un espíritu de enfermedad que la tenía atormentada, pero el mismo espíritu le había provocado una condición física que ya era una enfermedad. Así que Jesús primero la libera con la palabra y luego le impone manos y la sana y ella se puede enderezar. Ahora, verso 16. Y a esta hija de Abraham
que Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. No vamos a entrar en lo del día de reposo. Jesús sanaba cualquier día y especialmente el día de reposo. Él no tenía problema porque Él es el reposo. Él es nuestro día de reposo. Pero lo que quiero enfatizar es que Jesús pudo discernir que era el enemigo quien la había atado durante 18 años. Entonces no era solo de ministrarle sanidad, primero había que ministrarle liberación. Ok, vamos a Hechos capítulo 5 y vamos a leer el verso 1 al 4. Aquí vemos cómo Satanás opera con la mentira y cómo puede infiltrar en las personas ese espíritu de mentira para que ellos mientan y engañen aún a sus autoridades espirituales. Fíjese, quiero que lo vea con mucha atención. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Quiero que entiendan que en el tiempo de los apóstoles se vivía un socialismo perfecto, vamos a decir. Los que estaban allí tenían heredades, vendían las tierras y todo el producto de la venta tenían que traerlo a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Los apóstoles eran gente honesta, muy confiables, y se sabía que al traer el producto de la venta de esa heredad, los apóstoles iban a comenzar a distribuir entre todos para que a nadie le faltara nada. Es decir, no era de que unos feligreses no tenían nada y otros tenían mucho, sino que los que tenían mucho voluntariamente traían, vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos administraban y les daban a todos. Qué bonito vivir allí. Voluntariamente, ¿verdad? Ok. Pero miren lo que dice verso 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Fíjese, a lo mejor usted va a decir, bueno, ¿y qué tiene de malo? Si era de él, él lo vendió, era su pisto, hace con él lo que quiere, ¿verdad? Usted pensaría así. Pero no era la manera como el Espíritu Santo obraba, sino que si tenía una heredad que no estaba utilizando, no estaba dando fruto, no estaba repartiendo a los demás, tenía que venderla y traer todo el producto a los pies de los apóstoles. Sin embargo, Ananías dijo, bueno, mira, nos van a dar un montón de plata por esto, van a ser como $400,000, esto es mucho para dárselo a los apóstoles, quedémonos nosotros con una parte. Y ellos podían supuestamente haber engañado a los apóstoles, pero no al Espíritu Santo. Entonces, fíjese, alguien ahora va a decir, uy, mejor que no vivo en ese tiempo. Bueno, verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Yo recuerdo el caso de un hombre que estaba quebrado totalmente y fue donde su pastor. Esto no fue acá, fue en Estados Unidos. Y le dijo, pastor, necesito que ore por mi economía, estoy quebrado, no tengo trabajo, no tengo nada. El pastor le dijo, sí, yo voy a orar por ti para que Dios te prospere, pero tienes que hacer un pacto con Dios. De todo lo que Dios te dé, tú debes de darle el 10%. Y aquel hombre dijo, sí, claro, yo estoy de acuerdo, yo creo. Y el pastor oró por él en una iglesia americana. Y el hombre a la semana siguiente tenía un trabajo y comenzó a llevar el diezmo. Y entonces empezó a prosperar y otra vez el diezmo y prosperó tanto, pero tanto, que un día este hombre dijo, esto ya es demasiado para darlo de diezmo, me voy a quedar con una parte. Y entonces el pastor, que es un hombre del Espíritu, le dijo, ¿con qué tú crees que es demasiado para Dios? Muy bien, entonces ahora voy a orar a Dios que se seque la fuente de tu provisión.
A veces nosotros somos tan cortos en pensar que creemos que dar el diezmo de 10,000 empiras está muy bien, pero que si ya ganamos 100,000 es mucho darle 10,000 al Señor. Porque lamentablemente la gente no piensa que se lo está dando a Dios, piensa que se lo están dando a los pastores. Amados míos, es una ley espiritual. Todo lo que nosotros sembramos va a producir cosecha. Y cuando nosotros aplicamos este principio espiritual del diezmo, vamos a tener asegurada nuestra cosecha. Y nunca pienses que es demasiado. Pero claro, el enemigo, y por cierto, el enemigo que puso en la mente de Ananías y Zafira hacer esto, es el dios Mamón. Usted puede ir y estudiar acerca del dios Mamón. Era uno de los dioses del panteón fenicio que estaba operando en Canaán. Toda la riqueza que había en Canaán se debía al dios Mamón, que son las ganancias mal habidas o el dinero mal habido. Y siempre que un creyente quiere hacer lo que Dios manda y dar lo que le corresponde al Señor, Mamón va a venir a hablarle al oído y le va a decir: es mucho, no lo des todo, quédate con algo para vos. Mamón siempre va a tratar de convencerte de que es demasiado para Dios. Pero mire, es tremendo lo que pasó. Usted ni se lo voy a leer, pero Ananías falleció y a las horas falleció Zafira. Es la mujer en la historia que pasó corto tiempo viuda, porque después se murió. ¿Por qué? Porque ella fue cómplice del marido. Porque muchas veces el hombre, el varón, por lo general es más lógico. Y como es el proveedor de la casa, quizás es el que más piensa en la plata. Y la mujer lo que piensa es en gastarle la plata al marido. Pero en este caso, Zafira dijo: sí, no se lo des todo, con eso me puedo comprar tal cosa. O sea, por ser cómplice, aunque no fue ella la que se presentó delante de los apóstoles, los dos murieron. Y qué fuerte, ¿no? Qué tremendo que el Espíritu Santo tuviera que comenzar a operar de esa manera en este tiempo. No quiero, Dios me libre, ver tantos muertos. No. El enemigo es un engañador. No, eso no es con ustedes, es para los del video. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es un engañador, y si nuestros sentidos espirituales no están bien avivados, la serpiente antigua, diablo, Satanás o el demonito que sea, pudiera también engañarnos en nuestros sentidos físicos. Los sentidos espirituales no pueden ser engañados, son del Espíritu Santo. Pero los sentidos físicos no pueden llevar a un engaño. Porque, amados míos, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que vuela es paloma. Uno tiene que discernir qué es lo que está viendo. Y hay que verlo con el ojo espiritual, no solo con el ojo natural, ¿verdad? Así es que el engaño y la seducción viene a través de nuestros sentidos espirituales. Eva dice que vio el fruto y le pareció agradable para comer. Fue una apreciación de sus sentidos naturales, gracias. Los sentidos naturales nos engañan, los espirituales no. Eva vio y dijo: ay, qué rico se ve esto, y comió, y la consecuencia fue espiritual, aunque lo que la traicionó fue el sentido natural. Gracias. Segunda de Corintios 11, 13 al 14, vemos que es un engañador. Porque estos son falsos apóstoles, está hablando de los ministros, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás no se va a aparecer a nosotros con cacho y cola, vestido de rojo, como está en el Chile ahí, no. Satanás se disfraza como ángel de luz y puede aún disfrazarse
digamos, en la apariencia de un ministro. Hay supuestos ministros que son falsos apóstoles y son fraudulentos y que actúan en el nombre del Señor, pero que es el enemigo quien los está usando. Y a veces son personas muy carismáticas que atraen a la gente para que los admire y para que los sigan. Pero por eso necesitamos discernir si es el carácter de Cristo. Nosotros no discernimos ni juzgamos a una persona tanto por la palabra que habla o que si se cumple, como por el carácter de la persona, es decir, la naturaleza. ¿Está obrando en la naturaleza de Cristo? ¿Tiene las características de Cristo o está actuando como el enemigo? Así es que, amados, si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, también puede ser que algunos ministros lo hagan. No voy a leerles Zacarías 31 del 1 al 4, creo que allí se lo deben haber proyectado, se lo van a proyectar, pero aquí está hablando que a Zacarías Dios le mostró al sumo sacerdote Josué, estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. No les sigo leyendo, pero usted sepa que Satanás es el acusador de los hijos de Dios. Pero si vamos a Apocalipsis 12:10, estoy rápido porque no quiero que salga muy tarde. En Apocalipsis 12:10, que está hablando de los últimos tiempos, el profeta y apóstol Juan en la isla de Patmos, que está recibiendo una revelación, dice en el verso 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Necesitamos entender que el fin del acusador, del diablo, Satanás, es el lago de fuego y de azufre. Será lanzado fuera el acusador en el último tiempo. Ahora dice que es el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Satanás está continuamente hablándole a Dios acerca de nosotros y acusándonos. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud o nuestra acción, nuestra responsabilidad? No tener en nuestra vida nada parecido al diablo, nada que no sea de Cristo, donde Satanás no nos pueda acusar. ¿Me explico? Si yo le robo a alguien, Satanás tiene derecho a acusarme delante de Dios. Si yo le miento a alguien, Satanás tiene derecho de acusarme delante de Dios, porque yo no tengo defensa, puesto que estoy haciendo algo que es contrario a la naturaleza del Señor. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Limpiar nuestra alma continuamente, presentarnos delante de Dios constantemente, hacer un escrutinio de nuestro corazón. Hoy yo dije esto, yo le hablé pesado a mi autoridad, le contesté mal a mi esposo, grité a mis hijos. Todas esas cosas que parecen sencillas, hay que ponernos a cuenta inmediatamente. Pedir perdón a Dios, pero también a la persona que agraviamos, para que el enemigo no encuentre nada con qué acusarnos. ¿Sí? Él puede ser el acusador por todo el tiempo que quiera, pero si no encuentra de qué acusarnos, no puede avanzar. Tiene que irse y buscar a quién es que va a acusar. Entonces, ¿cómo vencer al enemigo? Quiero dejarlos con esto. Número 1, Cristo es quien venció a Satanás. No nosotros, fue Cristo quien lo venció. Y usted tiene que saber cuál es su posición en Cristo. Número 2, nosotros en Cristo, en la naturaleza de Cristo, actuando como Cristo, sí lo podemos vencer otra vez, cuando está molestando aquí en este tiempo en la tierra. Pero si yo estoy alejado del comportamiento de Cristo, si mi naturaleza es de estar siempre molesta, enojada, no perdonar, guardar resentimientos, quedarme con lo ajeno, mentir, etcétera, entonces no puedo vencer a Satanás. La única manera de vencerlo es que actuemos en la naturaleza de Cristo, porque Cristo lo venció por su obediencia al Padre. Y número 3,
necesitamos conocer nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Su nombre me respalda, su palabra me respalda. Si yo sé cuál es mi posición y yo estoy viviendo de acuerdo a la naturaleza de Cristo, el enemigo contra mí está vencido, no tiene derecho, no puede acercarse. Primera de Juan 3:8 dice que Cristo aparece para deshacer las obras del diablo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Amados, nosotros podemos pecar eventualmente y arrepentirnos y volvernos a levantar. Por eso tenemos la gracia y la misericordia del Señor. Pero si nosotros nos convertimos en practicantes del pecado, es decir, que todos los días estamos cometiendo el mismo pecado, ya eso no es por omisión, somos practicantes del pecado. Ahí Dios no nos puede respaldar, porque voluntariamente estamos practicando el pecado. Y dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si usted vive en la naturaleza del Hijo de Dios, tiene la capacidad de deshacer las obras del diablo. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Quiere decir que el Señor Jesucristo murió naturalmente en carne y sangre. Él sintió, a Él le dolió. No es que estaba como superhéroe divino. Él era Dios hombre, Él era todo Dios y todo hombre. Y como hombre sufrió. Como hombre lo crucificaron. Como hombre le metieron lancetas, como hombre le pusieron corona de espinas. Entonces Él padeció y Él sufrió por nosotros, porque por medio de esa muerte, que era la obediencia suma al Padre y el derramamiento de su sangre, Él nos entregó la vida y venció a Satanás, que tenía el imperio del pecado y de la muerte, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya. Gracias, Señor. Algo que abre la puerta al enemigo es que nosotros tengamos falta de perdón hacia alguien, que nosotros guardemos un resentimiento, o que esté allí tan adentro que cada cierto tiempo vuelve y se reactiva. Y entonces el mismo Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, le dijo a los corintios, segunda de Corintios capítulo 2, verso 10, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado si algo he perdonado, y por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Fíjese, el apóstol Pablo está hablando de algún mal que les han hecho, pero que él ya lo perdonó por ellos. Y en el verso 11 explica por qué o para qué es que él perdonó. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, si nosotros no perdonamos, Satanás gana ventaja de nosotros, nos acusa delante de Dios y tiene todo el derecho de oprimirnos. Por eso más vale que perdonemos. ¿Cuántas veces? 700,000 veces, 70 veces 7, las veces que le hagan un desaire, las veces que le afecten, las veces que le hayan quedado mal, perdone. No espere a que le pidan perdón, perdone de inmediato. Si usted se sintió ofendido, si se sintió dañado, perdone. Vaya delante del Señor, perdone de todo corazón. Porque si no perdonamos, ¿qué dice aquí? Satanás ganará ventaja de nosotros, porque tiene sus maquinaciones de cómo aferrarse a aquellos que no perdonan. Las maquinaciones son como un esquema, un estratagema, una forma en la cual el enemigo está esperando a devorar a alguien.
está maquinando continuamente. ¿Y cómo puedo hacer caer a este? ¿Y cómo hago para que este deje de bendecir a Dios? ¿Y cómo hago para...? Entonces están maquinando completamente. Y si alguien deja de perdonar, le abrió la puerta al enemigo para entrar con todas sus maquinaciones. ¿Cómo podemos, seguimos diciendo, cómo podemos vencer al enemigo? Ya dijimos, perdonando. No importa lo duro que le hayan hecho. Recuerdo una vez que llegó una hermana y me dijo, ay, es que usted no sabe lo que este hombre me ha hecho, yo no lo puedo perdonar. Le digo, no sé, pero me lo imagino, pero dígame, ya él le puso a usted corona de espinas, le puso clavos, la subió en una cruz. No, eso ahí no llega, entonces sí puede perdonar. O sea, por muy duro que sea lo que el hombre le ha hecho, si Cristo perdonó que le hicieran eso, usted tiene la capacidad. Bueno, alguien me va a decir, es que usted no está en mi pellejo. Puede ser. Pero es lo que la Escritura dice. Santiago 4, del 6 al 7, nos habla de otra manera como nosotros podemos vencer al enemigo. Y dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí nos da a nosotros la receta, porque una de las maneras de vencer al enemigo es manteniéndonos humildes, en humildad. Verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Usted puede estar queriendo resistir al diablo, pero si primero no se ha sometido a Dios, no va a huir de usted. Usted puede estar queriendo ministrar una liberación y diciéndole al enemigo, fuera, fuera. Si usted no está sometido a Dios, va a salir arañado, igual que los hijos de Exeba. O sea, primero es someternos a Dios, mantenernos humildes, mantenernos sometidos al Señor y no hacer nada de nuestra propia mano, sino solo lo que el Señor nos manda hacer. Primera de Corintios 10, 12 al 13, el apóstol Pablo nos da un consejo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y abajo nos habla de las tentaciones, que no nos va a sobrevenir una tentación que no sea humana, etcétera. Pero lo que quiero es que veamos en el verso 12. Hay algunos que creen estar tan santos y tan firmes que se olvida que pueden tener debilidad y ser propensos a caer. Por eso el apóstol Pablo nos manda a ser humildes en el sentido de que nadie se sienta que ya es un superhéroe vencedor, que no tiene ninguna área a través de la cual el enemigo lo pueda bajar. ¿Me explico? Tenemos que trabajar en todas las áreas de nuestra vida y estar alertas y mantenernos firmes tratando de no caer, vigilando nuestras áreas débiles. Cada quien sabe cuál es su área débil, cada quien sabe de qué pata cojea. Entonces allí es donde tenemos que cuidarnos. Si alguien sabe que es iracundo, ¿cuántos iracundos hay aquí? ¿Cuántos mentirosos hay? Solo 2 levantaron la mano de iracundo. Hay unos que son de mecha corta, solo les están diciendo una cosa, ya se levantan como un volcán. La ira es cosa seria. Podemos ser iracundos y entonces en un instante deshacer todo lo que se hizo. Bueno, Dios quiere que nos mantengamos humildes. Hoy hablaba algo la pastora Abby muy importante, que todos en los altares se coincidió en orar por justicia. Yo creo que el pueblo de Honduras ha estado clamando por justicia. Pero Santiago 1, 19 al 20 nos habla de vivir en la justicia de Dios. Miren lo que dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, para enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted puede decir, yo soy justo, yo le reparto a los pobres, yo le doy dinero a todo el que me pide, yo veo por la viuda, yo ofrendo para el comedor infantil, pero si se enoja todos los días, usted no está obrando en justicia. O sea, no es solo lo que está haciendo, sino que tiene que refrenarse de la ira. Qué tremendo que a Dios no le agrada la ira.
Y usted puede decir, pero eso es cosa de mi temperamento. Bueno, pues empiece a pedir perdón, corte con sus antepasados, haga lo que tiene que hacer, pero salga de esa condición de ira. La ira muchas veces es por frustración, y la frustración viene desde la niñez. Quizás cosas que el niño quería hacer y no podía lograrlas y se enojaba. Y entonces siguió de esa manera, y hoy día esa es su naturaleza. Toda cosa que no puede lograr se enoja, está airado. Entonces la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el apóstol Pablo les dijo a los Efesios 4, 26, 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, cuando nosotros permitimos que caiga el sol y no nos hemos puesto a cuenta, no nos hemos bajado de nuestro enojo, no solo nos airamos, sino que pecamos y le damos lugar al enemigo. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, no le deis lugar al diablo, que no te encuentre el Señor enojado. Ponte a cuenta, sobre todo si son esposos, no se vayan a dormir enojados. Y como solo tienen una cama, ni modo, tienen que dormir ahí, pero uno ve para la pared y el otro para la otra pared. Eso no tiene sentido. Tienen que ponerse a cuentas, tienen que perdonarse. No pequen acostándose enojados. No le den lugar al enemigo porque puede destruirlos a los dos. Así que, mis amados, la obediencia vence. Romanos 16, verso 19-20. Este es uno de los versos de las escrituras que más me bendice en la Biblia. Espero que lo haga suyo. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. ¿Obediencia a quién? Al Señor y su palabra. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Fíjese. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si soy obediente al Señor, el Señor va a aplastar a Satanás, pero bajo la planta de mis pies. Es decir, yo voy a tener a Satanás aquí sometido. Pero si yo no soy obediente a Dios, la serpiente que estaba por ahí debajo no va a ser aplastada. Se levanta y me aplasta a mí. ¿Me explico? La obediencia es el arma de guerra más poderosa para vencer al enemigo. Si somos obedientes a Dios y a su palabra, Satanás será aplastado con la planta de nuestros pies. Dios lo hará. No dice que nosotros lo haremos, sino que dice el Dios de paz aplastará. Él lo hará. En breve a Satanás bajo vuestros pies. O sea, es activado por la obediencia nuestra que Satanás es aplastado por Dios mismo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Yo tengo algo más, que es las formas de prevenir o evitar los ataques del enemigo, pero lo voy a dejar para el próximo domingo si Dios no me lo cambia. Pero quiero terminar porque es muy importante, no solo cómo estoy venciendo ahora, sino cómo puedo prevenir esos ataques del enemigo. Pero creo que lo que hablamos hoy es bastante fundamental como para que usted medite en ello durante toda esta semana, y que el próximo día que estemos aquí o el próximo domingo, que ustedes van a venir temprano para saludar y para danzar y alabar, etcétera, va a venir con expectativa de cuál es la manera de prevenir esos ataques. Porque hoy hablamos de cómo combatir, pero tenemos que ver cuál es la vacuna, ¿verdad? Sabe que para todas las enfermedades infectocontagiosas existen vacunas hoy día. Y cuando usted lleva a su bebé al pediatra, lo primero que le dice, tengo que ponerle la pentavalente, la no sé qué, para esto, lo llenan de pullones. Ok, también en la vida espiritual. Nosotros necesitamos vacunarnos o hacer lo que está al alcance de nuestra mano, que Dios nos ha dicho, para evitar estos ataques o que los ataques prosperen. Ya usted sabe hoy que necesitamos caminar en obediencia al Señor y necesitamos perdonar. Yo quiero que se ponga en pie un momento ya casi para retirarnos, y quiero que oremos a Dios con todo el corazón, exponiéndonos delante de su luz y diciéndole aquellas áreas en las cuales hemos sido desobedientes.
aquellas áreas en las cuales hemos mentido, en las cuales hemos robado o hemos hecho cosas, engaños o cosas que tienen que ver con la naturaleza del enemigo. A veces en algo tan sencillo el Espíritu Santo me está poniendo algo. Una persona que fue a hacer un trámite, un compromiso, un contrato de compraventa, y el abogado le dijo: pero mire, para que usted pague menos impuestos, reportemos que la venta fue por menos. Y muchos caen en esa trampa por no pagar lo correcto y lo justo, y está mintiendo, y es un engaño, y está defraudando al fisco, y está engañando a las autoridades. Lo recibo porque alguien lo ha hecho. Y no es que quiero exponer a nadie, solo le pido que usted comience a pedir perdón a Dios si usted lo ha hecho. Quizá lo que le hizo a alguien fue tan fuerte que a usted le está costando perdonar, y usted dice: ya perdoné, pero a los 5 días vuelve ese sentimiento. Vamos voluntariamente a renunciar a todo eso y a pedirle perdón al Señor. Comience a hablar con el Señor. Nadie se va a fijar en lo que usted dice, pero Dios le va a escuchar. Espíritu Santo, gracias. Espíritu de Dios, muchas gracias. Háblelo, dígalo. Si usted tiene deudas pendientes y usted no ha hablado con su acreedor, sino que sencillamente se desapareció, el acreedor cree que usted es un ladrón, póngase a cuentas, por favor. Comience hablando con el acreedor y dígale: le voy a pagar 100 lempiras semanales, pero haga algo. Espíritu de Dios, que pueda venir una convicción clara, profunda, de aquellas áreas en las cuales estamos fallando, y que por eso el enemigo ha venido para tener dominio sobre nuestra vida. Reconozco que hay cosas que no me han estado saliendo bien, pero que yo tengo todavía resentimientos, que yo tengo todavía cosas en mi corazón que no son acordes a la naturaleza de Cristo. Si usted tiene un resentimiento con su esposo, su esposa, su pastor, su líder de discipulado, alguien en autoridad sobre usted, perdone, por favor. No se justifique usted, porque la autojustificación nos saca de la justicia de Dios. Sencillamente diga: perdón, Señor. Perdón, Espíritu Santo, perdón. Yo suelto eso en esta hora. Lo suelto y quiero ser limpio en mi mente, en mi corazón, de aquello que me ha estado persiguiendo. Yo estoy recibiendo de personas que están teniendo sueños de que los persiguen, pero lo que le está persiguiendo es su propia conciencia por situaciones sin resolver. Usted necesita resolver todas esas cosas para que pueda tener un sueño tranquilo y reparador. Espíritu Santo, por favor, ministra cada corazón, cada vida, este día, esta tarde, Señor, que podamos salir livianos, podamos salir tranquilos en el nombre de Jesús. Yo le voy a dar unos minutos. Si usted tiene aquí mismo personas con quienes debe ponerse a cuenta, le pido que se mueva lo antes posible y que puedan darse un abrazo de paz y decirle: perdóname, o te perdono, o lo que tenga que decir. Muévase, por favor. No deje que el tiempo pase. Si es en familia, si son esposos, si son padres e hijos, con más razón. Por favor, si era tu mejor amigo, tu mejor amiga, y de pronto pasó algo y ya sientes que no puedes confiar en él o en ella, muévete, perdona y pida perdón. Gracias, Espíritu Santo, gracias por lo que haces. A veces crees que tu jefe es demasiado severo, demasiado duro, o tu padre, y entonces tienes resentimientos contra él. Muévete, por favor, y ponte a cuenta. Y lo que te estoy diciendo no es que me lo estoy inventando, es que el Espíritu Santo me lo está poniendo. Hermanos, hermanas que tienen que estar a cuentas, empleados con jefes, colaboradores, aún ministros, gracias, Espíritu Santo. O aquel esposo que dice: la verdad que fui grosero con mi esposa, o le prometí tal cosa y no lo hice, después me entretuve, o a mis hijas no les di lo que le había dicho que le iba a dar. Este es el momento en que te pongas a cuentas. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Si hay alguien, gracias, Espíritu Santo. Sé que es tiempo aún de que las familias puedan reconciliarse. Espíritu Santo, gracias.
Gracias, Espíritu Santo. Sé que ha habido actitudes quizás en los hijos que han dañado a los padres y viceversa. Mire, si su hijo se acerca y le pide perdón o le abraza, no se haga el indiferente. No mire para otro lado, mírele a los ojos y dígale: te perdono, hijo, te amo. Espíritu de Dios, gracias.